Imagínense esto, o sea, en pleno 2026, la pieza de tecnología de inteligencia artificial más potente y sobre todo más privada que alguien podría tener operando en su propia casa, bien podría estar corriendo en una laptop de hace 10 años que literalmente alguien sacó de la basura. Sí, es una locura. Y todo esto es posible porque una inmensa comunidad de voluntarios está silenciosamente superando a nivel de ingeniería a corporaciones que valen trillones de dólares. Es la gran ironía tecnológica de este año, ¿no? O sea, la innovación más agresiva y la verdadera optimización de hardware ya no vienen dentro de una caja sellada con una licencia comercial obligatoria. Exacto. Vienen de un ecosistema que, digamos, hasta hace muy poco, el usuario promedio consideraba un campo minado total. Totalmente. Por eso en nuestra inmersión a fondo de hoy vamos a meternos de lleno en el ecosistema de Linux en este 2026. Y bueno, tenemos sobre la mesa una cantidad brutal de fuentes. Sí, una montaña de información. Hablamos de informes arquitectónicos profundos de hace un par de meses, discusiones al rojo vivo en foros de la comunidad como Reddit y Linux Community, las notas de lanzamiento oficiales de distribuciones peso pesado como Ubuntu 26.04 y Linux Mint 22.3, y además testimonios súper detallados, bitácoras de usuarios en YouTube y foros documentando su migración. Así que nuestra misión hoy es mapear este éxodo masivo, entender la mecánica bajo el capó de las nuevas arquitecturas y, claro, analizar las verdaderas cicatrices de batalla de quienes intentan dar el salto. Claro. Y a ver, para entender todo este panorama actual, primero hay que mirar el catalizador, porque el éxodo hacia Linux no ocurrió en un vacío, de la nada. Para nada. Tuvimos esta especie de tormenta perfecta. Por un lado, hardware perfectamente capaz fue declarado obsoleto de la noche a la mañana por los estrictos requisitos de Windows 11. Un dolor de cabeza para muchos. Y a eso súmale niveles de telemetría sin precedentes. Sí, es que, todos sabemos que la recolección de datos lleva años sucediendo, pero cruzar la línea e inyectar anuncios publicitarios directamente en la interfaz del sistema operativo, ahí a nivel de escritorio... Sí, en tu cara. Exacto, ese fue el punto de quiebre para muchísimos usuarios, tanto avanzados como casuales. El problema es que, históricamente, saltar a Linux implicaba un choque cognitivo brutal, o sea, tenías que aprender todo de cero. Era frustrante. Pero las fuentes que revisamos nos muestran que las distribuciones modernas han diseñado verdaderos puentes de entrada para evitar esa frustración. Sí, y distribuciones como Zorin OS y Linux Mint son, digamos, los ejemplos perfectos de cómo absorber toda esa fricción inicial. Zorin, por ejemplo, con su herramienta Zorin Appearance, hace algo muy inteligente a nivel de composición visual. Ajá, cuéntanos un poco de eso. No es solo un tema superficial. O sea, la herramienta altera dinámicamente el gestor de ventanas y la ubicación de los paneles para imitar flujos de trabajo específicos, y todo esto sin requerir reiniciar el servidor gráfico. Es genial. Literalmente cambias de un paradigma tipo MacOS a uno idéntico a Windows 11 con un solo clic. Exacto. Y luego tienes a Linux Mint 22.3 con el nombre clave Xena. Lo que hicieron con el entorno Cinnamon 6.6 es una locura. Reescribieron componentes críticos que antes generaban cuellos de botella. Sí, una reestructuración profunda. Mejoraron muchísimo la implementación del protocolo Wayland. Rediseñaron el teclado en pantalla prescindiendo de librerías obsoletas y adoptaron estos iconos simbólicos XSI para que todo escale perfecto en cualquier monitor de alta densidad. Y esa obsesión por el detalle es justamente lo que elimina la carga cognitiva. ¿Por qué? A ver, Mint hereda toda la compatibilidad masiva de los repositorios de Ubuntu, pero actúa como un filtro. Claro, te filtra los problemas. Exacto, filtra toda la experimentación inestable antes de que llegue a tocar el equipo del usuario final. Y esto se ve súper reflejado en los testimonios reales. Hay un caso brillante en nuestras fuentes de un creador de contenido de YouTube, Mundo Alex OS. El tipo lleva más de un año usando Mint, pero le instaló el entorno KDE Plasma por encima para personalizarlo a tope. Ajá. Y cuenta cómo conectó tabletas de dibujo de distintas marcas. Configuró 3 monitores simultáneos con diferentes tasas de refresco y todo fue simplemente conectar y usar. ¡Wow! De inmediato. Sí, ni siquiera tuvo que abrir la famosa terminal para compilar un controlador. El hardware simplemente se comunicó con el núcleo al instante. O sea, es como mudarte a una casa nueva y descubrir que todos tus muebles ya están acomodados exactamente igual que en tu casa anterior. Esa analogía es perfecta. Te quita todo el estrés de la mudanza.
Pero claro, teniendo esta facilidad tan increíble, la pregunta lógica es, ¿por qué alguien elegiría complicarse la vida buscando otras opciones? Bueno, ahí es donde entra la naturaleza humana, ¿no? Cuando un usuario de escritorio pierde el miedo y ve que todo funciona, pues inevitablemente empieza a experimentar. Claro, empiezan a tocar donde no deben. Exacto, a modificar configuraciones del sistema raíz. Y en una arquitectura tradicional, ahí es cuando las cosas se rompen y el sistema a veces ni vuelve a arrancar. Uy, sí, el pánico total. Y eso nos lleva directamente a la mayor innovación de seguridad que está cambiando las reglas del juego en 2026, especialmente para los gamers. Y hablo de la inmutabilidad de los sistemas atómicos, como Fedora Silverblue o Bassite. Sí, y me encantaría que desempacáramos esto, porque inmutabilidad suena a término de película de ciencia ficción, pero la mecánica es fascinante. Es muy ingeniosa. O sea, en lugar de instalar actualizaciones sobreescribiendo archivos como si jugaras Jenga, donde ya sabes, si sacas la pieza equivocada colapsa toda la torre, Claro. un sistema atómico funciona más como tomar una fotografía instantánea, como una Polaroid de tu sistema. Esa es la imagen mental correcta, totalmente. Una distribución inmutable lo que hace es bloquear el núcleo del sistema operativo, en modo de solo lectura. Las actualizaciones se descargan y se ensamblan en segundo plano, en una rama completamente separada. Sin tocar lo que estás usando. Exacto. Cuando reinicias, el gestor de arranque simplemente apunta a esta nueva imagen. Y si la actualización resulta que rompe el entorno gráfico, el sistema hace un testeo A/B, detecta la falla y en 5 segundos te devuelve la imagen Polaroid exacta que tenías ayer. Es la eliminación total de la ansiedad por las actualizaciones. Y por eso, Bassite es la estrella absoluta en los foros de gaming hoy en día. O sea, transforma cualquier torre de PC genérica en una consola casi idéntica a la experiencia fluida del Steam Deck. Viene con todo preparado, ¿cierto? Sí, ya trae los contenedores listos, viene con Steam, la capa de traducción Proton y Discord preinstalados. Conectas un control de PlayStation o de Xbox directo y te pones a correr un juego AAA exigente sin configurar absolutamente nada. Y es un contraste brutal con otros proyectos que, digamos, apuestan por la hipermodernidad, pero que todavía siguen lidiando con problemas de estabilidad. Sí, como Pop! OS. Tomemos el nuevo entorno Cosmic de Pop! OS, exacto. A ver, es una maravilla técnica. Está escrito desde cero en el lenguaje Rust. Que, para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, el gran atractivo de Rust es que sus reglas súper estrictas de manejo de memoria en la compilación hacen que, en teoría, las fugas de memoria o las vulnerabilidades críticas sean físicamente imposibles en el código terminado. Exactamente, te aporta una seguridad de memoria sin precedentes en la industria. Sin embargo, bueno, si revisas los foros de la comunidad, la adopción nativa del protocolo Wayland en Cosmic aún está, digamos, sangrando un poco. Todavía le falta. Sí, hay reportes continuos de usuarios sufriendo pantallas negras de la nada al intentar forzar la pantalla completa en juegos, o un drenaje masivo de memoria de video, la VRAM, en títulos pesados como Cyberpunk 2077 o Path of Exile 2. Claro, son dolores de crecimiento tecnológico. Pero espera, aquí tengo que hacer un poco de abogada del diablo con este tema de Bassite y la inmutabilidad. A ver, dime. Si el ADN histórico de todo este ecosistema se basa en la libertad y tener control total de superusuario para modificar hasta el último archivo de texto, hacer que la raíz del sistema sea de solo lectura no es ir totalmente en contra de la filosofía original de Linux. Uf, ese debate incendió a la vieja guardia en los foros hace un tiempo, pero la realidad comunitaria en 2026 ha redefinido lo que significa esa libertad. ¿En qué sentido? O sea, para millones de usuarios nuevos, la libertad ya no es pasarse el fin de semana compilando su propio entorno gráfico desde el código fuente. Es la libertad de exprimir el rendimiento de su tarjeta gráfica un viernes por la noche para jugar sin tener el miedo de destruir el sistema accidentalmente. Libertad de usar la máquina sin ser técnico. Exacto. Ideal para quienes no quieren ser administradores de sistemas en su tiempo libre porque, no sé, una librería de audio decidió fallar. Bueno, entiendo perfecto el punto. Ahora, sabemos que Bassite y Mint hacen que la superficie, la interfaz, sea a prueba de balas. Pero al leer los informes de arquitectura profunda de este año, es súper evidente que todo este rendimiento masivo proviene de muy bajo el capó. Sí, de las entrañas mismas. Hablo del kernel de Linux 7.0. El cambio estructural ahí abajo es gigantesco. Yo diría que es la consolidación técnica más importante de toda la década. Y ojo,
No estamos hablando de simples ajustes estéticos. A nivel de sistema de archivos, por ejemplo, XFS ha integrado capacidades de autorreparación activa. ¿Cómo funciona eso exactamente? Pues el núcleo ahora escanea y repara corrupciones de datos en tiempo real, sobre la marcha, sin tener que desmontar la unidad de almacenamiento. ¡Wow! O sea que si eres, digamos, un editor de video trabajando con archivos enormes en 4K y hay un corte de energía brusco, ¿esto significa que ya no pierdes el directorio entero del proyecto? Para nada. XFS reconstruye los bloques de datos corruptos en el fondo y lo hace antes de que termines de iniciar sesión en tu escritorio. Es magia negra a nivel de código, de verdad. Y bueno, a eso hay que sumarle el despliegue ya casi definitivo de Wayland, reemplazando al antiguo servidor X1. Un cambio que tardó, pero llegó. Durante décadas, X11 actuó como un intermediario bastante ineficiente entre las aplicaciones y la tarjeta gráfica. Wayland elimina a ese intermediario. Lo saca de la ecuación. Tal cual. El compositor de ventanas es ahora el propio servidor de pantalla, lo que permite que monitores con diferentes resoluciones y tasas de refresco escalen perfecto, sin ese parpadeo horrible que volvía locos a los usuarios. Totalmente. Y toda esta artillería pesada del kernel 7.0 aterriza de lleno en el lanzamiento corporativo más grande y también el más polémico del año. Hablo de Ubuntu 26.04 LTS, conocido como Resolute Raccoon. Vaya nombrecito. Pero trae innovaciones bestiales, ¿no? Tremendas. Trae cifrado de disco completo, respaldado por hardware con chips TPM, viene con el entorno Genome 50 y, bueno, la joya de la corona que está dando de qué hablar. La inteligencia artificial. Exacto, la integración nativa de modelos de inteligencia artificial local. Canonical dio un golpe en la mesa al empaquetar modelos de lenguaje grande como Qwen o DeepSeek directamente en el sistema operativo. Usando sus famosos paquetes Snap. Sí, usan formato Snap para que el usuario pueda tener un asistente de IA súper avanzado operando y procesando documentos localmente. Cero datos enviados a la nube. Es, digamos, un paraíso para la privacidad corporativa. ¿Pero a qué costo? Porque aquí es donde, leyendo las fuentes, veo que Reddit se volvió un campo de batalla. Y bueno, nosotros no tomamos partido, solo reportamos lo que dicen ambos bandos. Claro, la controversia está al rojo vivo. De repente, Ubuntu 26.04 exige 6 GB de RAM como requisito mínimo. O sea, eso es más pesado que Windows 11. Sí, es un salto enorme. Y la razón principal que argumentan los usuarios es que Canonical está forzando agresivamente esta tecnología Snap para casi todo el sistema. Están encapsulando incluso servicios vitales de muy bajo nivel, como el servidor de audio Pipewire. Y a ver, desde el punto de vista de Canonical, encapsular todo en snaps tiene sentido porque garantiza que las aplicaciones vengan con sus propias dependencias inmutables. Es ideal para mantener servidores y entornos empresariales súper estables. Claro, en un servidor es genial. Pero en un equipo de escritorio de uso diario, tener múltiples instancias de librerías base corriendo en paralelo te devora la memoria RAM y añade una latencia terrible en el tiempo de inicio de las aplicaciones. Para sacarle un poco más de velocidad porque ¿Te gusta la mecánica? Simplemente no puedes. Estás bloqueado. Y esto me lleva a preguntarte, ¿acaso este afán de Ubuntu por dominar el entorno corporativo y la IA local está dejando atrás al usuario común? Porque esta imposición está empujando a los entusiastas hacia alternativas extremas. Definitivamente los está empujando. Vemos una migración súper acelerada hacia distribuciones hiperoptimizadas como CatchOS. Ellos lo que hacen es compilar todo el sistema utilizando unos programadores de tareas especiales llamados Bori. Ajá, leí sobre eso en los reportes. Y la mecánica de Bori es muy astuta. En lugar de que el procesador trate de balancear todos los procesos del sistema por igual, Bori le inyecta ráfagas masivas de prioridad a la ventana que el usuario tiene activa en primer plano. O sea, ¿le roba recursos al fondo? Exacto, le roba ciclos a los procesos de fondo y se los da a lo que estás viendo. La latencia interactiva cae drásticamente. Todo se siente rapidísimo. Y por otro lado tienes a los puristas que simplemente quieren un sistema estable, sin la dictadura de los snaps, exigiendo en masa en los foros que LMD, que es la versión de Linux Mint construida directamente sobre la base de Debian, se convierta en el nuevo estándar definitivo, dejando a Ubuntu de lado. Y bueno, eso demuestra que este ecosistema se autorregula de forma natural. Si una empresa intenta cerrar demasiado el entorno, la comunidad simplemente desvía el río hacia otro proyecto abierto. Es fascinante.
Pero bueno, todo este poder corporativo y la arquitectura profunda suena increíble en el papel. Pero me parece vital que hablemos de lo que pasa cuando toda esta fantasía choca de frente con la realidad. El día a día del usuario. Exacto. Cuando una persona normal intenta usar la compu un martes por la tarde. Porque la realidad es que la transición está muy lejos de ser perfecta. Sí, tenemos que analizar el caso documentado por este usuario, Matic, en los foros de soporte de Zorin 18 Core. Uy, pobre Matic. Porque Zorin, como establecimos al principio, es la puerta de entrada más amigable que existe. Pero la experiencia de este usuario fue una colisión constante contra la arquitectura subyacente. Un paso adelante, dos atrás. Fue una pesadilla de dependencias. Primero, Matic usó una herramienta de contenedores llamada Bottles para instalar su programa de dibujo de Windows, el Clip Studio Paint. Ajá. Y contaba que todo funcionaba de maravilla hasta que una simple actualización automática, en el fondo, modificó la capa de compatibilidad a la versión Syswine 11.0. De un segundo a otro, la actualización rompió el programa y dejó de abrir. Típico problema de dependencias invisibles. Luego intentó darle formato a un disco duro usando el sistema moderno BTRFS, y la interfaz gráfica simplemente arrojó un error súper opaco diciendo utilidades faltantes. Y eso ilustra una desconexión crítica en el diseño. Las interfaces gráficas hiperpulidas muchas veces son solo envolturas superficiales. Si el desarrollador olvidó incluir por defecto el paquete de herramientas de consola para manejar el formato BTRFS, la interfaz gráfica no sabe qué hacer y simplemente colapsa. Y te deja a la deriva. Y la odisea de Matic no terminó ahí. Siguió con el hardware de audio. Su auricular de la marca Astro y su micrófono Yeti de repente dejaron de ser detectados. Eran como hardware fantasma. Sí, el sistema estaba ciego a ellos. Para resolverlo, tuvo que sumergirse en hilos larguísimos de foros antiguos y descubrió que el módulo del kernel para audio USB no estaba cargando correctamente. Terminó teniendo que aprender a usar comandos y ejecutar sudo modprobe snd USB audio en la terminal cada maldita vez que reiniciaba la PC. Un martirio. Y para rematar, cuando suspendía el equipo, la interfaz se despertaba con los paneles totalmente desconfigurados. Es que la curva de aprendizaje en Linux no es lineal, a veces es un acantilado. O sea, en sistemas comerciales cerrados, si algo no funciona, el usuario asume que no es compatible y ya está, se rinde. Se compra otra cosa y ya. Claro. Pero ese ecosistema, como todo el código, es visible. Cuando fuerzas un flujo de trabajo muy complejo, terminas teniendo que aprender cómo el servidor gráfico interactuar con los estados de energía de la placa base, por ejemplo. Y el peligro real en 2026 es cómo los usuarios frustrados están buscando soluciones a estos problemas. Van a un modelo de IA generativa, le describen su problema con el micrófono o el disco duro, y la IA frecuentemente alucina. Uy, sí, es un tema gravísimo. Les inventa comandos de terminal que parecen legítimos, súper profesionales, pero que en realidad pueden corromper el sistema. Claro, son armas de doble filo. Es un riesgo de seguridad enorme. Digamos, si un usuario confía ciegamente y copia un comando mal estructurado que usa rm-rf, o si equivoca la sintaxis usando la destructiva herramienta dd. El sistema no te salva. Exacto. El sistema operativo no le va a sacar una ventanita preguntando si está seguro de querer destruir la partición de arranque. El núcleo asume que tú como superusuario tienes la razón absoluta y ejecuta la orden, aniquilando el disco duro en milisegundos. ¡Qué miedo! Entonces, a ver, con historias documentadas como la de Matic y estos riesgos tan destructivos de las IAs, ¿no le estamos mintiendo colectivamente a la gente cuando decimos que Linux en 2026 simplemente funciona? A ver, yo diría que sería una mentira si prometiéramos que es un reemplazo 1 a 1 idéntico a Windows en todos los casos. Claro, no es un clon. Exacto. La fricción, digamos, no nace de la capacidad del sistema en sí, nace de intentar forzar una arquitectura nueva para que replique los vicios de un entorno radicalmente distinto. Y además, la solución a estos desastres de experimentación ya existe, y son los snapshots del sistema con herramientas gráficas como TimeShift. Ah, los puntos de restauración. Exactamente. Creas un punto de restauración en el sistema de archivos BTRFS, que por cierto pesa 0 bytes adicionales porque usa enlaces duros. Luego metes el comando dudoso de la IA y, si todo explota, pues reinicias, seleccionas el snapshot y regresas el tiempo a hace 5 minutos.
Experimentación sin consecuencias. Me encanta esa filosofía. Y creo que esto nos da pie perfecto para mirar la otra cara de la moneda. A ver, Si la transición individual es rocosa cuando intentas encajar un cuadrado en un agujero redondo, cuando el ecosistema se despliega en su elemento de manera estructurada y con un propósito claro, arrasa con cualquier competencia, especialmente en entornos educativos. Nuestras fuentes destacan el impacto espectacular del proyecto Escuelas Linux. ese proyecto es maravilloso. Es la materialización de por qué la eficiencia del código abierto importa a escala global. Es que los datos son alucinantes. Escuelas Linux es una distribución construida sobre Body Linux y los cimientos de Ubuntu. Y hoy en día se utiliza en escuelas de 152 países. Un alcance masivo. Estamos hablando de un sistema operativo que toma torres de computadoras de hace más de 10 años, máquinas que literalmente iban camino a la basura, y las resucita con una interfaz súper ágil, y todo lo que pide a cambio para funcionar son 512 megabytes de RAM y 40 gigabytes de disco duro. Es increíble. Y ojo, no es solo un sistema ligero y vacío, ¿eh? Está diseñado específicamente pensando en la topología de un laboratorio escolar público. Trae herramientas propias, ¿verdad? Sí, integran herramientas brillantes como Restaura Usuario, que es ideal para laboratorios. Esencialmente crea una sesión efímera. Decenas de estudiantes pueden instalar cosas, borrar iconos, desconfigurar todo el panel. Y al reiniciar la computadora, el sistema borra los cambios y vuelve a su estado inmaculado. ¡Wow! Le brinda una resiliencia de grado empresarial a escuelas públicas que obviamente no tienen presupuesto para estar pagando licencias de software de mantenimiento. Claro. Y además incluyen software preinstalado como gComprise, LibreOffice y este increíble Developer Pack. Esto le permite a un estudiante en una viejísima máquina Cordos Duo tener herramientas avanzadas como Android Studio o entornos de programación Eclipse. Exacto. Les estás dando la infraestructura de primer nivel para construir software de la próxima década, pero utilizando procesadores que la industria comercial declaró obsoletos hace muchísimo tiempo. Y si tomas ese despliegue de bajísimos recursos, ¿no?, y lo conectas con el extremo opuesto que discutimos hoy, con el usuario entusiasta corriendo IA, ves el espectro completo y la versatilidad de este núcleo. Es el mismo sistema base. Exacto. Ese mismo núcleo es el que está impulsando el auge masivo en 2026 de correr modelos de lenguaje grande de forma local. Herramientas como Oyama, operadas por consola, o LM Studio, ofreciendo una interfaz gráfica súper pulida, te permitan tener un asistente privado de IA. Y es que Linux te da ese acceso directo al metal, al hardware puro, sin capas restrictivas en el medio. Totalmente. Tienes IA sin internet, sin pagar tarifas mensuales por tokens y garantizando una privacidad absoluta, porque nadie está escaneando tus datos. Y al ver que un mismo núcleo puede dar vida a una computadora de hace 10 años en una escuela y al mismo tiempo correr modelos avanzados de IA en una superestación de trabajo, te pregunto, ¿cómo crees que esta versatilidad redefine el valor real de una computadora en el mundo actual? Yo creo que lo redefine por completo porque desvincula la fecha de caducidad de tu hardware de los intereses financieros de los desarrolladores de software comercial. Claro, el hardware sigue sirviendo. Totalmente. La capacidad de procesamiento de un chip de hace 8 años sigue intacta. Simplemente necesitaba un sistema operativo que no estuviera inflado artificialmente para obligarte a ir a la tienda a comprar una máquina nueva. Nos muestra que definitivamente hemos cruzado un punto de no retorno. Sin duda. Vimos cómo los puentes amigables de distribuciones como Zorin y Mint están absorbiendo el éxodo masivo, usando herramientas visuales para eliminar el estrés del cambio. Analizamos también cómo la inmutabilidad de sistemas como Basit le permite a la gente experimentar y jugar sin el terror de destruir el sistema operativo. Y bueno, profundizamos en el poder bestial del kernel 7.0 con la autorreparación de XFS. Y sin ignorar, por supuesto, las frustraciones reales de la curva de aprendizaje, ¿no? Como la historia de Matic, que nos recuerda que este entorno aún demanda paciencia y el uso de herramientas de respaldo como Timeshift. Pero al final, el impacto social y tecnológico con escuelas Linux y la IA local demuestra el verdadero poder de esta arquitectura. Sí, al final del día se trata de elegir la herramienta adecuada para tu caso de uso específico, evitando abrumarse con tantas opciones. Tener el control absoluto. Y eso nos deja con una reflexión bastante provocadora para que nuestra audiencia se lleve el día de hoy. A ver. Si un sistema colaborativo
gratuito y de código abierto, ahora es capaz de revivir tecnología que dábamos por basura, ejecutar la inteligencia artificial de forma privada e inmutable e igualar en diseño a las empresas trillonarias. ¿No será que el modelo tradicional de tener que comprar una licencia comercial carísima solo para tener derecho a usar nuestro propio hardware está a punto de convertirse en una absoluta reliquia del pasado? Ahí se las dejo.